Buenas tardes. Bueno, como dice un poco la convocatoria, la charla, eh, la idea es pensar, compartir algunos disparadores en realidad, sobre lo que algunos han llamado la potencia de lo grupal, también los matices de lo grupal, algunos acontecimientos históricos algo curiosos. Quiero empezar con un párrafo que a mí me llamó la atención y que les voy a leer y después les voy a compartir con ustedes de qué se trata. Dice así: miles y miles de personas formaban una ciudad. En ese momento, una ciudad de 2 millones y un país de casi 50 millones sentían que estaban viviendo la historia universal, un instante irrepetible, y que cada uno estaba llamado a arrojar su yo en esa masa ardiente para purificarse de todo egoísmo. Ese instante único de sentimiento torrencial de fraternidad desbordaba cualquier diferencia a nivel social, de lengua, de clase, de religión. Los extraños conversaban en las calles, gente que se había evitado por años ahora se estrechaba las manos, por todos lados se veían rostros animados. Cada individuo experimentaba una expansión de su yo. Ya no era el hombre aislado de antes, formaba parte de una masa, era pueblo, y su persona, una persona de ordinario, inadvertida, ahora tenía un sentido. El pequeño funcionario postal, que ininterrumpidamente clasificaba cartas de la mañana y de lunes a sábados, el oficinista, el zapatero, de repente todos tenían una perspectiva distinta, romántica en sus vidas, podían ser héroes. Te muteaste, Fede. Ahí va. Reconocían ese poder desconocido que los alzaba por sobre su vida cotidiana en las horas de esa primera euforia. Yo llegué a este párrafo de casualidad por otros lados y pensé, dije, che, voy a preguntar si alguien tiene alguna idea de dónde, a qué suceso histórico podría corresponder el párrafo. Es A un párrafo. Qatar cuando ganó Argentina. Bueno, yo cuando lo leía, yo sentí un poco algo de lo que algunos sentimos en las calles en ocasión de, por lo menos yo participé en el primer festejo, del día domingo, y me acordé mucho del Mundial. Este, este, este párrafo de un libro muy viejo es un relato de Stefan Zweig sobre el primer día, él era austriaco, era un judío austriaco, el primer día de la Primera Guerra Mundial. Que los primeros días, las primeras horas, la gente lloraba, se emocionaba, el sentimiento nacional. Y fíjense ustedes qué relato sociológico, antropológico, el primer día de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, una guerra que fue, bueno, superada en algún sentido por la Segunda Guerra Mundial en cantidad de muertos, pero fue una guerra de trincheras terrible. Hay buenas películas al respecto, ¿no? 1917 será una de ellas y la que va a competir ahora con 1985 en los Oscars el 12 de marzo es otra alemana sobre la Primera Guerra. Y ahí yo pensé, a mí ese párrafo me sirve para entender algo, porque en definitiva una de las cosas que estamos explorando acá es el vínculo con los demás, los pequeños grupos, los grandes grupos, los fenómenos de masa, lo incomprensible de algunos fenómenos de masa. Yo creo que entendemos poco los fenómenos de masa, creo que los algoritmos entienden mejor, los algoritmos de la inteligencia artificial entienden mejor los fenómenos de masa que algunos de nosotros, que somos profesionales de la salud mental. Creo que Instagram entiende mucho mejor, ni siquiera es Instagram, los algoritmos, los múltiples algoritmos lo entienden mejor, la inteligencia artificial lo entiende mejor. Pero ahí Stefan Zweig habla de, Stefan Zweig tenía además
muy mala suerte, porque tenía muchos amigos en común con Hitler, vivía a una cuadra donde vivía Hitler, y era muy parecido a Hitler. Y los confundían, y además tenían amigos en común. El libro de Stefan Zweig es El mundo de ayer, que es un libro en donde él cuenta la Europa de los años 1910, 1940. Stefan Zweig se suicidó en 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Él habla y no, habla de cosas que a mí me hacen pensar. Alguien dijo el Mundial, lo que pasó en Argentina hace poco, en este contexto, por otro lado. En busca del sentido, no sé si le suena el título, el nombre del título, En busca del sentido, una multitud que encontró un sentido transitorio, fugaz, encontró un sentido, un sentimiento de unidad, pasar de la invisibilidad a ser alguien, y la euforia, incluso yendo a una guerra. Bueno, me acabo de acordar la Plaza de Malvinas, ¿no? Algunos se acordarán. Aclaro que esto es una charla extremadamente informal y que podría haber un comentario, una pregunta que Verónica me va a interrumpir y que, digamos, simplemente yo voy a compartir algunas ideas, o algunas, más que ideas, como disparadores. Bueno, por alguna razón en mi formación como médico psiquiatra o como escritor, periodista o recopilador de historias curiosas, siempre me interesó lo grupal, pero claro, no solo lo grupal terapéutico, los fenómenos grupales, ¿no? Me dediqué un buen tiempo a estudiar experiencias religiosas y fenómenos de trance, básicamente en las iglesias, algunas iglesias evangélicas, en donde un fenómeno grupal muy estudiado, muy armado, muy prolijo, muy bien hecho, digo, lo viví en carne propia, se va favoreciendo la experiencia de trance, luego de muchas horas, muchos minutos, muchos ejercicios, y efectivamente un porcentaje de personas llegan al trance completo y están absolutamente completas de estar en un estado posesivo, de tal manera que luego el párroco, el sacerdote, las exorciza en el escenario, y esto es, imagínense el efecto que produce en un público de 2.000, 3.000 personas. También los delirios compartidos, ¿no? Las polías de. Es decir, ¿cómo es esto? ¿La locura se puede compartir, se puede transmitir? Bueno, en psiquiatría eso es una figura muy reconocida históricamente, en donde de pronto una persona con un trastorno mental, seguramente una psicosis o una psicosis, puede compartir, no su psicosis, como diagnóstico psicopatológico, pero sí el delirio. Entonces uno encuentra personas que comparten la misma creencia delirante, pero una de las dos personas es la que tiene la enfermedad mental. Pero fíjense allí la dinámica y complejidad de un vínculo. O sea, compartir un delirio. Porque después hay un libro extraordinario de una persona llamada McKay, que estudió delirios colectivos, ya no de delirios compartidos, de A2 o de A3, folía D, folía TROA. Una persona estudió delirios colectivos. Un pueblo entero delirando. También hay sucesos, por ejemplo, las guerras siempre aportan a la literatura, a la historia y a la salud mental o a la psicopatología, aportan, como son historias extremas que ponen en tela de juicio y llevan al extremo lo humano, hay muchas historias en donde uno puede aprender mucho estudiando sucesos relacionados con las guerras. Los científicos dicen con algún nivel de vergüenza al respecto de que las guerras, a la ciencia muchas veces, funcionan como un acelerador de muchos descubrimientos científicos, porque se investiga mucho, se pone mucha plata, la carrera bélica también genera muchos progresos, curiosamente. Digamos, en muchos pueblos de Europa, en plena Segunda Guerra Mundial, ocurrió un fenómeno muy llamativo, y es que cuando los grupos de las SS o del ejército alemán barrían los pueblos buscando judíos, en muchos casos ni siquiera hacía falta que llegara las SS, porque eran los mismos vecinos
que barrían el pueblo. Llegaban las SS y no tenían trabajo. Sucedió en algunos lugares en particular, en varios lugares, en algunos lugares en particular. Yo tengo que tener cuidado de mencionar mucho porque prácticamente tuve una denuncia penal por un artículo al respecto, así que voy a evitar mayores comentarios. Pero entonces, ¿podría ser que lo grupal tenga una arista bella, una arista políticamente correcta y una arista, bueno, no digo siniestra, pero... Ahora, los grupos son, el dispositivo grupal tiene muchas aristas. Que no se reduce a la salud mental o a la psiquiatría. Se supone que la historia de la terapia grupal arrancó en 1905. Un médico, en una sala de pacientes con tuberculosis, dijo, bueno, no sé, se les ocurrió juntar a los pacientes y empezar a charlar con ellos. Había unos medicamentos muy difíciles de tomar, con muchos efectos adversos, muchos pacientes se morían, otros no. Lo anímico era muy importante porque algunos pacientes... Bueno, esto es un estudio también de los campos de concentración, ¿no? ¿Quiénes sobrevivían en los campos de concentración? Claro, lo dice Primo Levi, lo dice Víctor Frank. Los que tenían alguna ilusión de que eso podía interrumpirse, tenían alguna chance de sobrevivencia. Y los que no tenían una ilusión de sobrevivencia, que la ilusión les aclaro que era totalmente irracional, pues no tenías ninguna chance de sobrevivir. Pero los que tenían casi una idea delirante que iban a sobrevivir, son los que tuvieron alguna chance de sobrevivir. Y Víctor Frank dice, en su célebre libro, dice, no sé si sobrevivimos los mejores, ¿no? Vivencia y experiencia que hizo que muchos, posiblemente, no sé si hizo, pero muchos sobrevivientes de campos de concentración tuvieran luego un destino fatal. No sé cómo uno vive sobreviviendo a, ejemplo, Auschwitz. Hay algo que se llama la biografía de una idea. Estamos hablando de grupos, de contagio de ideas, de contagios de delirios, de contagio también y de cómo ¿por qué una cosa que nos importa mucho a la gente que hacemos grupos es, bueno, ¿por qué nosotros notamos que en los grupos son un ámbito privilegiado para que algunas personas cambien? Como nos sorprendemos muchas veces. Y ahí aparece algunos autores, por ejemplo, uno de ellos es un periodista que se llama Malcolm Gladwell, que hizo un bestseller. El problema con los bestsellers es que uno les tiene cierto nivel de prejuicio, pero muchos de ellos tienen muy buenas ideas. Hay que tener cuidado de no confundir bestseller con... Hay grandes... Yalom es un bestseller. Y los profesionales de la salud mental, además del público general, deberían leer a Irving Yalom, que es un bestseller y que tiene grandes ideas. En la biografía, Yalom dice, Víctor Frank era una persona intolerable, por ejemplo. habla en términos personales de una manera muy dura y dice, no eres que mala persona, era intolerable. Entonces, algunas personas, ya nos estamos deslizando un poco, vamos a oscilar entre el cambio y lo grupal, algunas personas dicen, bueno, hay un contagio de ideas, hay un fenómeno bien estudiado por la terapia sistémica, pequeñas causas provocan grandes cambios. Esto es importantísimo en los tratamientos, en la vida, en los tratamientos. Lo que es importante en los tratamientos es importante en la vida, pero digo, en pequeños gestos. Bueno, hablando de Yalom, Yalom hizo muchos estudios y en uno de ellos le preguntaba qué es lo que más recordaban de sus terapeutas. Y le preguntaba también a los terapeutas, era un estudio que le preguntaba a los pacientes y a los terapeutas. Y los terapeutas recordaban como cuestiones teóricas, interpretaciones, alguna cuestión teórica, diagnósticos presuntivos. Y los pacientes, cientos de pacientes, recordaban gestos cálidos del terapeuta. Una llamada un fin de semana,
un abrazo que se dio quizá en un contexto especial, una palabra, una sesión extra, una ayuda en un momento. Los pacientes no recordaban la rigurosidad teórica de sus analistas o terapeutas, recordaban pequeños gestos que habían marcado la diferencia de ese vínculo terapéutico. Después hay una cuestión extraordinariamente interesante que tiene que ver con una gran pregunta, que si el cambio, si nosotros cambiamos, ya dijimos que el grupo es un dispositivo de cambio fenomenal, es un acelerador de partículas. Después, no sé si hoy, pero seguramente, ¿por qué el grupo te cambia tanto? Posiblemente hay algunas cosas que pueda decir sobre el final. Después hay una segunda pregunta, y es que, ¿por qué cambiamos? O ¿por qué? O una pregunta previa, si el cambio es lento o es gradual o rápido. Y la verdad que los que estudiamos salud mental, los que nos interesa el psicoanálisis, incluso otras terapias, pensamos que el cambio es gradual. Pero después vienen un montón de investigadores a decirnos, no es gradual, es mucho más rápido de lo que parece. Puede haber un trabajo gradual, previo, de aproximación, pero el cambio como fenómeno parece ser mucho más rápido a partir de un momento, mucho más drástico, mucho más rápido de lo que quizás estamos preparados a entender. Bueno, yo creo que vale la pena pensar y repasar algunas decisiones de la vida que uno tomó, radicales, y tratar de pescar si fueron muy, muy graduales o si en el momento de la decisión hubo una especie de decisión. Pero hay muchas personas que señalan que las decisiones, que los cambios profundos son muy rápidos. No en ese proceso gradual, quizá y muy influidos por esta idea de ir logrando un insight, un trabajo, una aproximación, una elaboración, una rumiación. Miren, hay una persona que se dedica al mundo, bueno, no se dedica a la salud mental, se dedica al mundo de los negocios, pero estudia el proceso de cambio. Se llama Javier Bajer, es un argentino que vive en Reino Unido. Y Javier Bajer, que estudia mucho los procesos de cambio, por qué las personas cambian, ¿no? Que yo creo que muchas de estas cosas son aplicables a salud mental. Él lo aplica en otros ámbitos. Javier Bajer dice, el cambio es mucho más rápido de lo que se cree, y además, hablar sobre cambiar no solo no facilita el cambio, lo retrasa. Casi que una postura uno... pienso que muchos profesionales de la salud mental podrían ser como... hablar sobre el cambio hasta retrasa el cambio, como si uno podría decir como si favorece la procrastinación. Bueno, si te dedicas al mundo de las adicciones, casi que nos reímos entre nosotros, porque los pacientes que dicen que van a cambiar, digo, entre decir que uno va a cambiar y cambiar, hay una brecha muy grande. Pareciera que hay algo del cambio, por ahí esta sería un poco la idea que quiero compartir, pareciera que nosotros pensamos el cambio como algo muy poético, gradual y personal, y el cambio es más caprichoso y rápido. Sigo explorando algunas situaciones grupales. En 1964 había una persona llamada Kitty Genovese, en Nueva York, que fue asesinada, ¿no? Durante 30 minutos, una persona la atacó una vez, se fue, la atacó segunda vez, se fue, la atacó, y todo el tiempo todos los vecinos miraban. Es el caso Genovese, 1964. Fue un caso mundial. Y se tomó ese caso como una especie de paradigma de época de lo deshumanizado de la vida urbana. Uno podría decir de Nueva York en particular, pero de la modernidad y la vida urbana en general. En donde todo el mundo miraba y nadie se metía. Una especie de digamos, paradigma del no te metas, no es tu asunto. Entonces, bueno, empezaron a preguntarle los policías, incluso los reporteros, ¿por qué usted no se metió? ¿Por qué se convirtió en un hecho social? Hay una rama de la psicología que es muy interesante, que es la psicología social. Uno piensa en Pichon Rivière de pronto, pero hay psicólogos sociales que hacen experimentos sociales. Ahora vamos a mencionar alguna cosa sobre eso. Y se hicieron una serie de estudios para tratar de entender este fenómeno. Incluso se le puso un nombre, algo de síndrome del que pasaba por ahí. Bueno, los norteamericanos ponen nombres. Pero se hicieron varios experimentos.
Y uno de ellos, no se los voy a leer, lo voy a contar, básicamente le pedían a una persona, a un actor, que simulara un ataque de epilepsia y en la otra aula había alumnos. El primer experimento era con una persona sola, que escuchaba a alguien haciendo una crisis epiléptica. En la segunda, el segundo experimento, eran varios los que estaban en esa aula y se escuchaba a alguien haciendo una crisis epiléptica. Y estos estudios se replicaron mucho en distintos contextos. La historia es más o menos simple. Cuando son muchos los que están mirando una catástrofe de este tipo, se tiende a no intervenir, porque otro va a intervenir. Cuando uno es uno solo, se interviene. O sea, el 80% de los que estaban solos intervenían, y intervenían el 30% cuando había varios. Porque todos se miraban y todos pensaban, bueno, no sé si alguna vez a alguien le pasó en un avión, con la famosa cosa, hay un médico acá, hay un psicólogo acá, o lo que fuera, que todos se empiezan a mirar deseando que alguien diga algo. Pero me pareció interesante esto, porque también cuando intervenimos, cuando no, la presencia de los demás, es decir, un elemento, y porque empezamos a meternos en un tema interesante, que es la psicología intrapersonal y el contexto. El cambio es gradual o es rápido, y cuán determinantemente es la psicología intrapersonal, y cuán determinantes son los vínculos y el contexto en nuestra toma de decisiones, en nuestra conducta, en nuestra manera de ver la vida. Por ejemplo, no sé por qué lo mencioné antes a Irving Yalom, pero me acordé, y nosotros lo hemos mencionado bastante, que Irving Yalom, siendo él un médico, psiquiatra, psicoanalista y terapeuta de grupo, él siempre dice, a mí me impresiona mucho la importancia que le dan al insight, a ese trabajo personal para encontrar las causas potencialmente inconscientes o no, o más profundas, dicen los pacientes, de las conductas. Él dice, me da la impresión cuánta importancia, como si hubiese una ilusión que a través de un insight va a llegar un cambio. Y él dice, es curioso porque lo que yo veo con los pacientes es al revés. A veces noto que y este es Irving Yalom, digo, que es un psiquiatra, psicoanalista, terapeuta de grupo, ¿eh? No es un neurocientífico. Ahora vamos a hablar de un neurocientífico. Ahí levantó la mano Marcela. La verdad que me estaba desmuteando. Yo tengo. ¿Vos, Fede, considerás que la gente cambia radicalmente o se cambian aspectos, rasgos, hábitos, costumbres? No, y creo que... Que un adulto cambie su No lo sé, personalidad. no lo sé. Nosotros vemos cambios radicales. Nosotros vemos cambios radicales y vemos cambios de maquillaje. Digamos, ¿no? Te diría que tengo en el álbum de figuritas mío, tengo esas dos figuritas, las tengo. O sea, hay gente que cambia. Y a veces el cambio de maquillaje, o el cambio, o la dilución de ciertos aspectos neuróticos, o cierto cambio personal, puede mejorar tu calidad de vida de una manera fenomenal. Y después también vemos cambios radicales, cambios muy profundos. Sí, puede ser que nosotros, de todas formas, cuando vos trabajás con problemas, yo diría crónicos y severos, yo digo que nosotros, algunos psiquiatras o terapeutas que trabajamos con este tipo de temáticas, posiblemente tengamos un cierto nivel de optimismo respecto a la posibilidad de cambio de las personas, ¿no? Que a veces se traduce, yo digo yo, en una actitud incluso naif, pero yo prefiero ser naif que nihilista en el sentido de las Sí. expectativas, ¿no? Es decir, necesito ser naif, pero reconozco que a veces puedo ser naif, en el sentido de, ¿no? Nosotros valoramos, por ejemplo, pequeños cambios, por ahí de pronto los valoramos, ¿no? Que la familia nos dice, bueno, pero eso es un cambio, y por ahí para nosotros es un cambio extraordinario, ¿no? Eso pasa mucho. Una cosa Gracias. que dice Gladwell es que me parece interesante por lo provocativo, porque aparte a mí me parece muy interesante que yo creo que en ocasiones nos interpela más
el periodismo, la antropología y la escritura que los colegas de la propia disciplina. Entonces, por eso creo que también estamos tratando de traer autores de otros campos, porque les traje a Javier Bajer, que es un argentino en Reino Unido, llega al mundo de las finanzas, y de pronto un periodista bestseller como Malcolm Gladwell, o de pronto, bueno, Stefan Zweig, que es un escritor, ¿no? Que es un escritor que tiene un gran historiador, un gran y por ejemplo, Gladwell dice algo así como que las personas son extraordinariamente más sensibles al contexto inmediato y que muchas veces cambios en el contexto generan cambios personales muy fuertes. Dice Gladwell en una frase que voy a leer. Dice, las convicciones de nuestro corazón y los contenidos verdaderos de nuestro pensamiento son menos importantes a la hora de guiar nuestras acciones frente al peso que tiene el contexto inmediato. O sea, habría una línea de pensamiento respecto a lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos, cómo actuamos, cómo cambiamos, cómo nos relacionamos, que estaría mucho más subordinada al contexto en el que vivimos, de lo que en principio, algo así como si hubiera una buena valoración del mundo psicológico personal y de la subjetividad personal, y una suerte como de relativización, porque hay una idea que la personalidad es estable, inconmovible y que somos predecibles. Pero, dice Gladwell, y yo mientras lo leo siento que está describiendo muchas de las cosas que vemos, nuestro mundo social y físico inmediato desempeña un papel central en nuestra forma de comportarnos. Bueno, Stefan Zweig, hablando de Stefan Zweig, imagínense un vienés, judío vienés, en 1920, bueno, década del 30, cuando cuando Hitler empieza a hacer su camino. Y muchos de sus amigos, muchos de los amigos escritores, poetas, escritores y ensayistas, le dejan de hablar, pero la dejan de hablar de un día para otro. Antes de la expulsión, le dejan de hablar por su condición de judío, eran amigos de toda la vida. Y él se pregunta mucho en el libro, ¿cómo alguien puede cambiar, cómo puede pasar eso, digamos, ¿no? Quiero compartir con ustedes dos experiencias como radicalmente opuestas que tienen que ver con fenómenos grupales. Hay una gran pregunta que es si las personas son buenas o malas. O sea, si somos buenos o malos intrínsecamente, ¿no? Eh, Quizá, bueno, era bastante amigo de Freud, Stefan Zweig, y siguiendo el malestar en la cultura, Totem y Tabú y los estudios sociales, bueno, hay una idea que somos personas bastante bravas y bastante difíciles y egoístas y bastante miserables y gobernados por pulsiones muy complejas, pero que la cultura, la civilización nos baña y eso se llama la teoría de la capa de barniz. Le pusieron un nombre. Tenemos una capa de barniz y debajo somos bestias. Eso es lo que dicen algunas escuelas. Y resulta que hay un libro, hay una novela, que no sé si habrán leído, bestseller, que se llama El Señor de las Moscas, ¿no? De una persona llamada Golding. Fue premio Nobel de Literatura. Básicamente, un grupo de niños, náufragos ingleses, caían en una isla. Al principio, bueno, ellos comen, rezan, se dividen las tareas y terminan en una cosa caótica, golpeándose con chicos lesionados. No recuerdo si moría o no alguno, pero una cosa terrible, unos contra otros, persiguiendo. O sea, y ese libro fue muy importante porque era un libro, fue la primer novela que tocaba un tema infantil, pero tratado con un nivel de crudeza que no coincidía el relato con... pero fue tomado como un libro muy, muy importante para ratificar esta naturaleza, yo diría, ominosa de la raza humana. Lo curioso es que esa historia es una novela, nunca ocurrió.
En cambio, por ejemplo, hay un experimento, no un experimento, un hecho social, que es que en 1977 5 chicos se perdieron, un barco, robaron un barco pesquero, unos chicos del colegio salieron a alta mar a pescar, eso terminó muy mal, terminaron en una isla, y durante creo que 6 meses vivieron en una isla perdida en las cercanías de Tongo. La cuestión es que los encontraron a los 6 meses, y los chicos estaban en perfecto estado de salud, se habían organizado, habían hecho lazos súper fraternales, eran como la antítesis del Señor de las Moscas. Entonces, un autor, que es otro periodista, se pregunta, ¿quiénes seremos? ¿Seremos el Señor de las Moscas de Golding? ¿O será este caso, que es un grupo de chicos en una isla, 6 meses, chicos de 11 años, que no sobrevivieron todos y se ayudaron 6 meses? Aún así no sabían una isla del Pacífico perdida. Una es una historia famosa y otra es una historia desconocida. Bueno, por ejemplo, hay 2 experimentos sociales que ratifican la teoría de la capa de barniz. 2 experimentos que hoy son muy criticados en la metodología por haber sido tramposos en cómo se armaron, pero no dejaron de ser famosos. Uno es el experimento de Milgram, en donde en un estudio científico se le daba órdenes a voluntarios de pasar corriente eléctrica, que por supuesto esto no era real, pero el sujeto del estudio no lo sabía, y le daban órdenes de pasar corriente eléctrica a alguien que estaba en otro cuarto. Esto se llama el experimento Milgram, hay un libro, hay un documental, no un documental, una película en Netflix, y van a encontrar que lo que no podían creer los que hicieron el estudio es que había muchas personas, de hecho un porcentaje muy grande, en donde seguían pasando electricidad incluso a niveles que eran potencialmente mortales por el respeto a la autoridad y por la obediencia debida, porque le daban la orden que lo tenía que seguir haciendo. El experimento de Milgram. Y después otro, que también fue una película, los dos se hicieron en los Estados Unidos en la década del 60 y el 70, que se llamó La prisión de Stanford. Hay una película en donde dividieron a alumnos de la universidad, algunos eran carceleros, otros eran presos, recrearon el mundo de la prisión para estudiar ese mundo, y el experimento que tenía que durar 4 o 5 semanas duró creo que 10 días, se tuvo que suspender por el nivel de violencia que había. Luego estos estudios lo que se ve es que fueron muy sesgados, metodológicamente muy controvertidos, y hay un libro muy interesante de un periodista llamado Rutgen Bregman que los destruye metodológicamente. Hay un tipo de institución que un autor súper interesante que se llama Irving Goffman llamó institución total, ¿no? En donde, bueno, alguien mencionó las Fuerzas Armadas recién, todo el mundo vive en el mismo sitio, bajo la misma autoridad, todo se realiza en forma conjunta, todas las actividades planificadas son en forma rígida y hay una jerarquía superior que da órdenes. Estas son algunas de las características de las instituciones totales, ¿no? Creo que el libro de Goffman se llama así, ¿no? Creo que institución total o... Bueno, no recuerdo el título. Internados. Internados, sí. Me pareció interesante porque yo no sé si, digo, como todo el tiempo estamos discutiendo respecto a las adicciones, a la ley de salud mental y a qué hacer con los adictos, bueno, yo creo que gran parte de la sociedad se siente súper cómoda con este tipo de instituciones. Es decir, por momentos, si uno escucha el bullicio social respecto a qué es lo que hay que hacer con las adicciones, se está reclamando, bueno, tiene que haber más instituciones totales para alojar a la población de personas con adicciones. Lo último que quiero compartir es, hay un libro de Mariano Sigman que es muy interesante, que se llama El poder de las palabras. Mariano Sigman es un neurocientífico, que habla bastante de, bueno, habla de muchas cosas, pero entre otras cosas lo que habla es, bueno, que en los grupos se produce, en algunos grupos se produce un fenómeno que es el arte de la conversación. Pero no en cualquier grupo.
En primera instancia, son grupos pequeños, en donde, fíjense, él toma un autor, un ensayista francés, creo que del siglo XVIII, que se llama Michael Montaigne, que tiene muchos ensayos, pero hay uno en particular que es sobre la conversación. Laura Miñones, dígalo en voz alta, dígalo en voz alta. Qué cosa. Usted habla y ahora hable. No, no le digas Michael, solo decirle Michelle o Miguel, como Bueno, es que prefieras. vengo leyendo Miguel. Miguel. Bueno, este Miguel resulta que escribió muchos ensayos, pero uno sobre la conversación. Y él dice, y él habla de estos grupos pequeños, y habla que hay como principios del arte de la conversación. Los participantes tienen tiempo y derecho a ser escuchados, tiene que haber una actitud receptiva, habla de que la conversación pública no es eficaz. Bueno, Sigman, que toma este autor, Sigman lo que dice todo el tiempo es que la conversación pública es la conversación, por ejemplo, de redes. No sé en cuántas discusiones ustedes participan en las redes, pero muchas de esas conversaciones están más diseñadas para ratificar el punto de vista propio que para conversar. De pronto ustedes conversan. En general lo que pasa en redes es que lejos de hacerte preguntas, cada uno dice lo que dice. Dice que las buenas conversaciones atemperan el ánimo, que son los pequeños grupos efectivos para estas cuestiones. Hay una cosa súper interesante que es, yo no sé si ustedes conocen la historia de Francis Galton, pero Francis Galton lo que hizo fue preguntarle a 800 personas cuánto pesaba un buey. Entonces la gente tiraba pesos. Y lo que él notó es que había gente que tiraba cualquier cosa y había gente que más o menos... Y que había una curva, la curva de Galton, en donde de pronto, en la repetición de las personas que opinaban, los errores más o menos se promediaban y que la famosa curva de Galton es que el promedio de las opiniones es bastante cercano a la realidad. Lo que dice Sigman es que, y la verdad que en ese sentido han tenido el mérito de hacer muchos estudios científicos, es que la discusión en pequeños grupos, con algunos de estos recaudos, es un método incluso mucho más eficaz que el promedio de las opiniones. Es verdad, un pequeño grupo en donde se dé el ánimo de escuchar, que todos tengan el lugar para escuchar, para hablar, que, bueno, uno de los principios del arte de la conversación es la posibilidad de hablar desde la propia voz. Esto me hizo acordar a mí a una suerte de premisa que muchas veces se da en los grupos, que es tratar de hablar de tu propia experiencia, desde tu propio... A mí me gusta la voz propia, que no es solo hablar de vos. En el arte de la conversación, yo creo que es un texto que hay que leer, también se plantea que nosotros tenemos muchos errores, que cada uno tiene muchos errores de pensamiento y que cuando uno conversa con otros, corrige muchos errores, que es bastante impresionante el trabajo personal con uno mismo incluso, y que son ámbitos de aprendizaje con el otro. Entonces, digo, porque a veces nos preguntan a nosotros por qué. Bueno, por ahí es una respuesta con cada uno puede empezar a contestarla a su manera, pero a nosotros muchas veces nosotros sabemos que el grupo es una herramienta fundamental, pero muchas veces creo que uno tiene que como brindar argumentos respecto a por qué lo grupal puede ser estratégico en algunos tratamientos de salud mental. No me animaría a decirles que en todos los tratamientos de salud mental, pero por ejemplo nosotros en el campo de las adicciones ya sería motivo como una charla un poco más focalizada en eso posiblemente, y yo preferí focalizarlo en un poco en esta previa. Creemos que son un dispositivo eficaz, pero también me quedo con esta idea que es que si bien son dos áreas distintas, tienen mucho en común. El grupo de terapia con los equipos de trabajo. Y los equipos de trabajo
hay una definición ahí en el libro que los equipos de trabajo no es conocer al otro, en el sentido de, es, digamos, para trabajar en equipo, vos necesitas un conocimiento del otro que implica conocer lo que el otro hace bien, conocer lo que el otro hace más o menos, conocer los puntos como las destrezas, implica un trabajo, un conocimiento del otro, que no es algo tan habitual ni es algo tan fácil de obtener, lo que podríamos denominar trabajo en equipo. Ese es un punto que a nosotros nos interesa mucho porque somos un equipo que viene trabajando hace bastante tiempo de manera estable y siempre es un punto que estamos tratando de pensar. Vero, si hay comentarios, es el momento, ¿eh? Podemos invitarlos también. En el chat no hay ninguno, estuvimos compartiendo ahí algunos materiales de los que fuiste mencionando, por ahí algunas cosas ahí, algunas referencias, películas, libros, pero bueno, por ahí aquellos que quieran hacer algún comentario o pregunta, aprovechen el momento. Dale, Georgina. Sí, me pregunto si las instituciones totales no tienen también un poco o sea, no cumplen un poco la función inversa de los espacios grupales, ¿no? Son instituciones con encuadres muy rígidos, con una vigilancia permanente, cuando un espacio grupal es un espacio de encuentro, es un espacio de descubrimiento, es un espacio que si bien tiene su encuadre, es un espacio pensado para fomentar el poder relajar y sentir un grado de libertad en conjunto con otros, con otras personas. Lo pienso, yo hice el curso de promotora de reducción de riesgos y daños en ARDA, con la gente de ARDA, y me resultó muy interesante porque automáticamente nos agrupamos, los estudiantes armamos un espacio WhatsApp donde circuló, no solo circularon las clases y quedaron grabadas y nos ocupamos y las tenemos ahora todavía todas a disposición, sino que además surgió un montón de información extra que enriqueció muchísimo lo que ocurría ¿cómo se llama? En las clases. A su vez, las formaciones en general que yo he hecho, por lo menos vinculadas o que trabajan los consumos desde una perspectiva más abstencionista o más prohibicionista, tienden a bloquear toda esa información que circuló ahí. Por eso me preguntaba, porque la realidad es que nosotros vivimos en una sociedad que vincula, digamos, tiene un vínculo con las sustancias desde un paradigma prohibicionista y desde un paradigma abstencionista para algunas sustancias. Después están las sustancias legales. Pero me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo es esto de poner a una persona que tiene un vínculo problemático, un adictivo con una sustancia, la metemos en una institución y la dejamos ahí? 1 año, 2 años. Y lo mismo pasa con las personas que cometen delitos, no importa lo que pasa una vez que entra. Entró, ya está en tratamiento y nos la sacamos de encima. Bueno, no importa si tiene posibilidades de tener otras conductas o modificar sus conductas. La metemos en cana y nos la olvidamos ahí. Y que se muera. Y es algo que vengo pensando a raíz de varias cuestiones, algunas que me atraviesan personalmente y otras que han circulado mucho por ejemplo, con el tema de los rugbyers, con el tema de Lucio, el tema de las instituciones, ¿no? Perdón, capaz que me fui medio lejos, pero pensando también en los mecanismos de crueldad con esto de la capa de barniz, como que esa capa de barniz, si esa persona queda visible, queda inserta en la sociedad, esa capa de barniz se hace insostenible, porque el diálogo continúa y empiezan a surgir un montón de cuestiones que no son tan individuales de la persona que cometió el hecho o que tiene el problema con la sustancia, sino que ya son están un poco más distribuidas.
No, lo que se me ocurre agregar ahí solamente es que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos y en China, por ejemplo, hay tratamientos para promocionados para detener determinadas conductas, por ejemplo, la homosexualidad. Entonces, digamos, vos hacés un tratamiento y el formato es grupal. Quiero decir que por eso también jugamos un poco con algunas referencias históricas y cuestión donde lo vincular, lo grupal, son dispositivos que pueden estar aplicados de maneras, por ejemplo, en el marco del Hospital Borda, en consultorios externos, durante muchos años, creo que siguen estando, había grupos de psicoterapia muy buenos, que venía gente de la comunidad. Y en el hospital, en otros hospitales generales, con salud mental, digamos, de pronto no había grupos terapéuticos, había algo que se llamaba colectivo de espera, que era una experiencia para mí súper penosa, en donde juntaban pacientes para hacerle las recetas más rápido, ¿no? Y se suponía que ese era un recurso grupal. Entonces, claro, la utilización de lo grupal puede tener distintas aristas y distintos formatos, incluso formatos en donde en un paradigma de tratamiento que estaría ubicado bueno, hay una idea de que la persona que tiene una adicción es una persona cuya personalidad hay que fracturar para rearmar de nuevo, ¿no? El nuevo hombre, la nueva persona. Por eso también este modelo coincide seguramente con formatos de internación a largo plazo, porque en definitiva lo que vos tenés que hacer es erradicar de base, prácticamente reeducar a la persona en todos desde la música que escucha, si le gusta el queso Roquefort, la música que escucha, los vínculos, su profesión, sus intereses. El ser debe ser reeducado. En ese contexto, una internación de varios años tiene cierto sentido. Y en estos ámbitos terapéuticos, o en estos ámbitos, los grupos con altísimo nivel de confrontación y de humillación son una herramienta habitual y cotidiana, hoy. Así que, por eso también esta idea de compartir que lo grupal puede tener un lado bello, un lado eficaz, con una eficacia, yo diría, científicamente demostrada. Después, a modo curioso, les puedo decir que hoy se aplica más lo grupal en ámbitos empresariales de vanguardia que en hospitales de salud mental. Hoy, universidades en la Argentina, grupos empresariales, grupos de tecnología, no dudan que deben tener encuentros grupales para discutir ideas, encuentros grupales en términos de productividad, en términos de cuidado del equipo de trabajo y en términos de su propia salud mental, en donde tienen incluso grupos de pares, grupos de reflexión de las subjetividades, problemas, etcétera, etcétera, que conlleva la vida laboral. O sea, es muy loco cómo el ámbito de la salud mental descuidó posiblemente la práctica grupal como dispositivo y ha sido tomado por otros actores de la sociedad, en donde yo hoy les puedo decir, hay ámbitos de trabajo que tienen muchísima experiencia en prácticas grupales, que posiblemente claro, no leen psicoanálisis grupal, hacen otra cosa, y leen otros autores, y van por otro lado, ¿no? Van por la red. Por otro lado, hay un nuevo nivel de grupalidad relacionado con lo tecnológico, ¿no? Una grupalidad que posiblemente, bueno, ahora estamos como muy atravesados por la tecnología y vamos a descubrir como niveles de grupalidad un poco distintos, posiblemente. Pero bueno, espero yo creo que algunos de los disparadores creo que pueden ser de interés y que vale la pena, naturalmente, profundizarlos en la medida que a cada uno le cause algún nivel de curiosidad, alguno de esos autores. Es Michelle, no es Michael. Yo sabía que Laura iba a decirlo. Hay una mano levantada de Verónica y también algunos comentarios ahí en el chat para leer. Yo no los veo. Sí, ahí me desmuteé. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, un poco retomando lo que decías vos, lo de las empresas, sí, es verdad lo que decís, porque yo soy psicóloga social y trabajo en consumo problemático,
pero vi que en España, por ejemplo, las dinámicas grupales se hacen mayoritariamente en empresas y les es muy redituable a los grandes empresarios que los trabajadores se encuentren en un grupo, vean cuáles son sus potencialidades, y es una pena que se vaya todo, no que se vaya todo para ese lado, pero que hayan descuidado tanto de la salud mental, teniendo en cuenta que el grupo favorece un montón y hayan personas que lo hayan tomado, por supuesto que para su favor, y está muy bien, pero que en el ámbito de la salud mental, hasta te diría que en muchos lugares está mal visto, y esto de la confrontación que todavía sigue existiendo en algunos lugares, yo todavía no logro entender cómo piensan que desde una postura tan violenta como es confrontar a una persona con todo eso negativo, doloroso, con su familia, con sus vínculos, crean que de esa forma alguien se puede recuperar. Eso nada más. Sí. Bueno, acá hay gente con mucha experiencia acá en esta sala, así que te digo, podría contestar cualquiera. Trayendo un poco lo que también dijo, creo que Georgina, es que a nosotros nos pasa que con las adicciones, miren, nosotros estamos muy atentos a los debates sociales, periodísticos, y yo creo que pasa una cosa muy visceral, bastante parecida al mundo de los detenidos y del delito. Además, en términos como de representaciones sociales, delito y consumo están casi de la mano, ¿no? Es decir, la gente no termina de pasar un aviso o una especie de publicidad de un operativo de narcotráfico y aparte ponen abajo la cedronar, como diciendo, mientras dure el procedimiento, de paso, pedí un turno. Y yo creo que, entonces se combinan, miren, a mí nos ha pasado el otro día, de dar una clase o una charla de este tipo, digamos, en un ámbito digamos, académico y asistencial, que tenían todas las condiciones de un centro de salud mental, y nos decían abierta y explícitamente, y yo creo que con muy buena leche, no podemos atender adicciones. Creo que estábamos con Verónica, nosotros le preguntamos, pero ¿qué es lo que ustedes necesitan para atender adicción? Bueno, una decisión política, sí. Considerar las adicciones como parte del abanico de problemáticas de la salud mental, pero posiblemente también necesitas grupos, y formarte en grupos, y trabajar con grupos, no para todos los pacientes. Ahí nosotros tratamos de establecer una diferencia entre grupalistas, entre personas que tienen como lo grupal como única herramienta, de profesionales de la salud mental que pueden incorporar al grupo para algunos pacientes, para algunos escenarios y en algunos contextos, y en donde vos ves una eficacia alta. Hay muchos factores que inciden, hay cosas que están bastante estudiadas respecto a lo grupal y demás. ¿Por qué sirve en adicciones en particular, ¿no? Desde estos relatos y estas experiencias son desde 1935 con Alcohólicos Anónimos hasta acá. Quiero decir, hay mucho escrito sobre eso. Bueno, ahí los libros que pasó Vero, está bueno, está bueno. Bueno, nosotros, por supuesto, la idea de estas cosas es, no sé si hay alguna pregunta más, Vero, comentario, por ahí, no sé si alguien quiere contar. Ah, bueno, hay una pregunta de Tristán, yo no sé, no, es una pregunta, claro. José Capese, ¿no? José Capese dice, los pacientes que quieren seguir consumiendo preguntan por qué. Los que quieren parar preguntan para qué. Es un chiste, ¿eh? Es un chiste. Es un chiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, la lógica del por qué. La lógica del por qué, diría Javier Bajer, que es financista, no sé, la lógica de vamos a encontrar una causa a lo largo de mi vida y la gente sigue consumiendo. El para qué es una cosa más pragmática, quizá más neoyorquina, que te puede servir para delimitar una agenda de trabajo. No sé, estoy tirando porque veo el por qué y el para qué, y yo creo que el para qué es más útil a corto o mediano plazo. Los pacientes cuando dicen para qué consumo, en cambio el por qué se torna más biográfico, narrativo, autobiográfico, y a veces hablamos de esto recién, creo. Vero, bueno, gracias por la atención, por estar acá, compartir en febrero una charla de este tipo, y ojalá que a alguno le pique la idea y de tomar contacto con estos libros, que en realidad cada uno de estos libros cuenta una historia en muchas capas, ¿no? Así que...
Bueno, ahí apareció una pregunta recién, que pregunta cuál es la postura frente al modelo de reducción de daños. No sé si vamos a tener, es una pregunta muy amplia, digamos. No sé, Fede, si vos querés mencionar algo sobre esto. Y nosotros queremos que la gente esté en tratamiento. Una cosa es la política de reducción de daños como política de salud pública, y otra cosa es dentro de un tratamiento. Como política de salud pública, bien comunicada, salva vidas. Mal comunicada genera confusión y le haces el juego político a la guerra contra las drogas. Y en general, se ha comunicado bastante mal. ¿Viste? Utilizar un folleto de Barcelona y traerlo acá no va a complicar el campo, nada más porque te mira el cura de la villa y te mira y con el papel y te dice, vos estás loco. Ahora, dentro de los tratamientos, lo que se hace básicamente es política de reducción de daños. Porque vos, ¿qué le pedís al paciente? 1, está en tratamiento. 2, mantenete vivo. Y 3, trabajemos este problema. ¿Qué estamos haciendo ahí? Mantenete, y en el medio estudios médicos, clínicos, médico-toxicólogo. ¿De qué muere el 70% de los pacientes que consumen drogas? Enfermedades médicas no tratadas, no es sobredosis. Enfermedades médicas, diabetes, cáncer, HIV, de tal manera que cuando un paciente ingresa a un tratamiento, ya cuando le pediste una glucemia, estás haciendo reducción de daños, no solo cuando intercambiás jeringas y estas cosas más. Y quiero decir, pero una cosa es una política de salud pública y otra cosa es un tratamiento. Yo creo que nosotros hacemos básicamente reducción dentro del proceso terapéutico. Yo creo que hacemos eso porque tenemos protocolos que tienen que ver con qué pasa cuando el paciente está intoxicado. Los pacientes preguntan además, si yo tengo una recaída, ¿me echan y me internan? Claro, antes se expulsaba a los pacientes o se los internaba, ¿no? Creo que nosotros trabajamos de esa perspectiva, pero estableciendo esta diferencia, y creo que lo hacemos. Nosotros, imagínate, tenemos una médica que hace nutrición, una médica que hace toxicología y un médico clínico. Y estamos tratando todo el tiempo de identificar patrones que tienen que ver con la calidad de vida. Y de pronto el paciente siguió consumiendo un año. Y algunos dejan de consumir y otros no dejan de consumir. Entonces, ahora sí entiendo que hay tratamientos que pueden ser como rígidos y muy conservadores, en donde si la persona no deja de consumir a corto plazo, se cierra el proceso terapéutico, ¿no? Entiendo que hay tratamientos que son muy reactivos en ese sentido, y bueno, los pacientes se van. Los pacientes hay que leer la lógica, ¿no? Digo, no quiero hablar de clientes, pero hay que leer la lógica de los pacientes. ¿Por qué los pacientes dejaron de ir a los hospitales? Es una pregunta importante. ¿Por qué los pacientes con consumo problemático no van a los hospitales? Hay un estudio de la Cedronar que explica bien esto. Nosotros tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. No sé si Ivana, ¿querés hacer un comentario Claro, breve y cerramos? Sí, hola, Bueno. buenas tardes. Un comentario re cortito, que es que lamentablemente sigue pasando esto de expulsar al paciente de equipos que no son públicos, sino más bien ámbitos privados. Y es tristísimo porque, nada, se instala esto de la mentira también del paciente, ¿no? Claro. Que internamente dice, o miento para que no me expulsen, y si digo la verdad me van a expulsar de un grupo en donde en general pasa que o los profesionales no están capacitados para maniobrar, ¿no?, con consumos problemáticos y tienen miedo de que el paciente tenga una sobredosis y se muera, o por cuestiones, digamos, varias, por distintos motivos, pero sigue pasando. Nada, ese comentario. Gracias. Bueno, aprovecho por ahí el comentario de Ivana para ir cerrando. A ver, queremos invitarlos a los que quieran sumarse a estas conversaciones. Por ahí la idea es como, más que cerrar ideas, ir abriendo, ¿no? Perspectivas, por eso también traemos autores que por ahí no son estrictamente del campo de la salud mental. Así que bueno, para cerrar les hacemos la invitación. El 6 de marzo comienza el curso sobre grupalidades y consumos problemáticos. Va a ser los lunes de 17 a 18:30, va a ser virtual, y bueno, este fue como una previa, un adelanto
Así que aquellos que estén interesados en empezar a pensar sobre grupos, sobre equipos de trabajo, y algo de lo que fue surgiendo también en los intercambios, bueno, los invitamos. Está abierta la inscripción. Ahí en el chat les dejé el link del programa. Pueden entrar, ver la bibliografía, ver la propuesta que vamos a tener este año. Y bueno, y agradecerles la participación de hoy.